Cuando son las 9:41, vamos ya con la anunciada entrevista del día. Antonio Ortúzar, presidente del Bizkaia Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco. Egunon, buenos días. Egunon. Bueno, usted sabe mejor que nadie que la actualidad manda, así que le tengo que pedir, antes de nada, una valoración como responsable y representante del Partido Nacionalista Vasco de la última operación llevada a cabo en las últimas horas por orden de la Audiencia Nacional. Ya lo saben, 10 personas detenidas, 3 de ellas en concreto abogados de la izquierda abertzale. Bueno, pues nuestra valoración tiene que ser con cautela, ¿verdad? Está muy reciente la operación. Y además, como decías, afecta a 3 abogados en un pilar, es un pilar de la democracia, ¿no? La defensa de los acusados, etcétera, y siempre que se toca a la figura del abogado hay que tener mucha cautela y hay que ser especialmente garantistas, ¿no? Porque juegan un papel fundamental en el ámbito de la justicia. Por eso lo que esperamos es que tener toda la información y que las actuaciones judiciales sean rápidas, porque la justicia, para ser justicia, tiene que ser rápida, y lo que sea, las pruebas que haya en su contra, etcétera, que se agilice todo el proceso, y cuando tengamos toda la información pues tendremos también mejores herramientas para valorar lo que está sucediendo, ¿no? Poco a poco, lógicamente, vamos conociendo las reacciones de los diferentes responsables políticos. Acabamos de conocer vía teletipo las de Pello Urizar, el secretario general de Euskal Alkartasuna, que viene a decir que se trata de una operación que, en su opinión, pretende torpedear un intento de solución del conflicto violento que vive Euskadi. La dificultad que tenemos en Euskadi, y estos días estamos viviendo el caso Egunkaria, es que demasiadas veces se han utilizado este tipo de operaciones no por estar motivadas por pruebas fehacientes, sino porque se utilizaban. Entonces, yo no quiero ir tan lejos como el señor Urizar. Vamos a esperar, vamos a ver qué cargos se presentan contra ellos, qué pruebas sobre todo hay para respaldar esas acusaciones, y nosotros vamos a estar vigilantes para que se cumplan todos los procesos y todas las garantías de un Estado de Derecho, porque ya digo que son unas detenciones cualificadas al estar implicados abogados de presos que de una manera u otra van a ver modificados o lesionados sus derechos porque se les va a privar de la defensa que ellos habían elegido. Entonces es importante, es una operación importante. También sería importante si se demuestra que las acusaciones que se están haciendo contra ellos son ciertas, porque estarían utilizando de manera fraudulenta su posición también como abogados para colaborar con una banda armada. Por lo tanto, es un tema delicado. Prudencia, y cuando tengamos toda la información podremos ser más contundentes. Bueno, acabo de hacer referencia al caso Egunkaria. Si es cierto que este pasado lunes conocíamos finalmente la sentencia de la Audiencia Nacional al respecto, una sentencia bastante contundente. Yo no sé si considera que puede marcar un antes y un después el hecho de que el juez Gómez Bermúdez se mostrara tan contundente a la hora de transmitir su opinión. Ojalá sea así, porque yo creo que todo el caso de Egunkaria es un despropósito, desde el minuto 1 hasta 7 años después, ¿no? Y nos debe llevar a muchas reflexiones. Primero, sobre las garantías procesales en el Estado español, porque claro, la sentencia no admite dudas. La sentencia dice que es blanco lo que hace 7 años se decía que era negro. No hay ni un solo matiz. La sentencia ha sido demoledora para la instrucción de otro juez de la Audiencia Nacional. Ha sido demoledora también para los métodos utilizados por las fuerzas policiales. Pero claro, Egunkaria ya no existe, 200 y pico trabajadores se vieron en la calle de un día, de la noche a la mañana, sin haber hecho nada. 5 personas han estado, aparte del trauma que pasaron por los calabozos, al parecer, han estado 7 años con una espada de Damocles, con la incertidumbre de si iban a terminar en la cárcel o no, para que luego ahora llegue esta sentencia. Yo creo que la sentencia esta debiera de servir de catarsis para que el sistema judicial español, sobre todo en los temas que tienen que ver con el terrorismo, con el llamado problema vasco, hagan esa catarsis y haga un ejercicio de reflexión de que contra el terrorismo no todo vale y que el fin no justifica los medios. En esa línea llama la atención las declaraciones del presidente del Euskadi Buru Batzar, de Iñigo Urkullu, al decir que es el único poder de la justicia que no ha hecho su particular transición del franquismo. Sí, fíjese, en esta semana la cúpula de todos los poderes judiciales
está envuelta en una polémica. Tenemos al Tribunal Constitucional con la sentencia del Estatut, que ya empieza a ser un culebrón. Tenemos a la Audiencia Nacional con el caso Egunkaria y tenemos al Supremo con el tema Garzón. Los tres máximos representantes de la justicia en España están en crisis, están cuestionados, están envueltos en polémica. Es cierto lo que decía el otro día Iñigo Urkullu, no es que sea cierto, es que ya si había alguna duda esta semana ha quedado al descubierto. El Poder Judicial es un poder muy importante, pero no es un poder, hay que respetarlo, pero no es un poder intocable. Yo creo que hace falta una profunda transición, una profunda reconversión del sistema judicial en España. Bueno, para que luego digan, en este caso sí coincide con el Lehendakari, porque Pachi López citaba recientemente en las últimas horas que hacía falta una reflexión general sobre el estado de la justicia. Vean, un asunto en el que coinciden. Lo que pasa es que el señor López, como en todo, llega 7 años tarde a esta reflexión. Porque es muy fácil, después de visto, todo el mundo es listo, se suele decir, ¿no? Claro, después de ver esta sentencia es fácil ser contundente. Pero ¿dónde ha estado el señor López a lo largo de estos 7 años? Yo me acuerdo cuando el día que pasó la operación Egunkaria, yo era director general de esta casa, y por ir a una manifestación en solidaridad con los detenidos, yo recibí las críticas, la censura, no solo del Partido Popular, sino también del Partido Socialista entonces. Por cierto, también era dirigente el señor López. A lo largo de estos años ha habido numerosas ocasiones para que el Lehendakari, el entonces parlamentario socialista, se pronunciara a favor o en solidaridad con los encausados del caso de Egunkaria, y nunca ha dicho nada. Lo dice ahora. Bueno, bienvenida a esa reflexión, pero la hubiéramos querido antes. Hombre, es posible que el señor López, no me voy a poner en su lugar, pero es posible que él diga que mientras un proceso siga adelante, lo mejor es mantener una cierta distancia con los poderes judiciales para que trabajen libremente. Pero es compatible el respeto a los mecanismos y a los procesos, a los procedimientos y a los ritmos judiciales, también con expresar posiciones políticas propias, valientes, porque en aquel caso yo creo que todos estábamos de acuerdo que un periódico no delinquen las personas, y lo que nosotros estábamos defendiendo no era si eran culpables o no, sino que el periódico siguiera abierto, porque cerrar un periódico es algo muy grave en una democracia constitucional, y en el Estado español, desgraciadamente, en pocos años se han cerrado 2 periódicos y los 2 procesos se han quedado en agua de borrajas, porque no solo Egunkaria, sucedió lo mismo con Egin, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema para abordar otro asunto que yo creo que tiene mucho interés para muchas personas, especialmente para los padres y madres que tengan a los hijos e hijas en edad escolar, porque el enfrentamiento en torno al plan para la educación en la paz, para la convivencia, el enfrentamiento, decía, entre diferentes formaciones cada vez se está haciendo más evidente. Primeramente se incluye en el currículum, ahora hay que dotarlo de contenido, y es ahí donde chocan, además abiertamente, en este caso el Partido Nacionalista Vasco con el Partido Popular y también con el Partido Socialista y el Gobierno vasco. Bueno, a nosotros nos gustaría que este fuera un asunto de consenso máximo, porque hay 2 intereses importantísimos en juego. Por un lado, el del correcto trato a las víctimas, el que la sociedad sepa, se acerque a la realidad de las víctimas, y desde el conocimiento de esa realidad les dé el apoyo, les dé la protección, les dé el homenaje que se merecen. Pero luego también hay otro interés muy importante, que es el de la correcta educación de nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Y en ese sentido creemos que es posible combinar ambas cosas. Sería malo, y nosotros en algunos detalles, en algunas cosas que se van filtrando, en algunas ostentaciones que se están haciendo de esta cuestión, sería malo que se utilizara esta cuestión como arma revanchista, o de manera que se quisiera ideologizar más allá de lo que son los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, la tolerancia, el de esto no debe volver a ocurrir más, no tiene sentido la violencia, etcétera, que se fuera más allá, que se diera un paso más, porque yo creo que en esto a los que hay que hacer caso
es a la comunidad pedagógica y educativa. Sí, pero viéndolo desde fuera es curioso cómo, digamos, las críticas se repiten de alguna manera. Cuando el Partido Nacionalista Vasco estaba en el gobierno vasco, bien es cierto que el Departamento de Educación en aquel momento correspondía a Eusko Alkartasuna, pero desde las bancadas de la oposición se les criticaba de querer adoctrinar a padres, madres y también especialmente a los alumnos. Y ahora, de alguna manera, es lo mismo que ustedes les reprochan a ellos. Sí, porque, ya digo, la educación es una materia muy sensible. La diferencia entre la legislatura pasada y esta es que la legislatura pasada a nosotros se nos acusaba de inactividad, ¿no? De no poner en marcha mecanismos en las escuelas o en la educación que hicieran visibles a las víctimas, cosa que no era verdad. Nosotros creíamos que lo estábamos haciendo, eso sí, desde nuestra particular forma de verlo. Lo que está sucediendo ahora es que en esta legislatura lo que se quiere, y yo creo que ahí el Partido Socialista se está dejando llevar demasiado por el Partido Popular. Creemos que el Partido Popular es el que tiene la llave parlamentaria en este país y el gobierno hace lo que el Partido Popular le deja, ¿no? Y en este tema tan sensible el Partido Popular está influyendo mucho y está apretando demasiado las clavijas al Partido Socialista y le está seguramente haciendo ir más lejos de lo que al propio Partido Socialista le gustaría, porque ahora el Partido Socialista, que tiene las responsabilidades de educación y que tiene el contacto con la comunidad educativa, ha escuchado lo mismo que escuchábamos nosotros hace 3 años o 4, que esto hay que hacerlo con muchísimo cuidado y que hay que hacerlo preservando el interés, la buena educación de los niños y las niñas. Por concretarnos en un par de cuestiones que yo creo que son las más mediáticamente interesantes, al menos si echamos un vistazo a los medios de comunicación, al Partido Nacionalista Vasco, por ir clarificando el asunto. ¿Le parece bien o le parece mal que haya víctimas de ETA hablando directamente a los chicos y chicas en las aulas? El problema no es que haya víctimas o no. Nosotros no tenemos mayor inconveniente en que haya víctimas de cualquier signo. Esa era la segunda pregunta. ¿Deberían de ser solo de ETA o les gustaría abrir el problema es espectro? ¿para qué? O sea, nosotros no estamos haciendo esto, creo yo, que la prioridad fundamental del plan no es resarcir la imagen de las víctimas, porque eso lo podemos hacer por otros medios. Es educar a los niños para que jamás tengan la tentación de recurrir a la violencia. Entonces, lo importante no es quién lo hace, sino el para qué y cómo se hace. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa es qué mensaje se va a llevar a las icastolas, qué mensaje se va a llevar a las escuelas y a los colegios. Si va a ser un mensaje de revancha, si va a ser un mensaje de odio, o va a ser un mensaje positivo, pedagógico, bien planteado, en esa línea de que la violencia no tiene sentido, de hacerles ver a los niños desde muy corta edad que los conflictos, que los hay en todos los órdenes de la vida, hay que resolverlos por vías pacíficas. Por lo tanto, no nos preocupa tanto que haya o no haya víctimas, sino cuál va a ser el mensaje que se va a dejar en los pupitres, en las icastolas, etcétera. Bueno, miramos también al Partido Popular porque también estamos asistiendo a un enfrentamiento cada vez más intenso, dialéctico, entre ustedes y el Partido Popular. Recientemente, Iñigo Urkullu venía a pedir alguna rectificación al presidente de los populares vascos, al señor Basagoiti, si es que quería que en un plazo más o menos corto se vieran las caras en una reunión. Bueno, yo creo que el Partido Popular tiene una imagen excesivamente bondadosa de sí mismo, ¿no? Y cree que juega un papel mucho más central en la política vasca del que juega en realidad. Es verdad que tiene una importancia enorme de cara al Partido Socialista para sacar adelante las cosas del gobierno vasco, y el Parlamento vasco es buena prueba de ello todos los jueves y los viernes, donde el Partido Popular es el que le saca las castañas del fuego al Partido Socialista y también el que le atornilla, pero más allá, el Partido Popular no juega un papel determinante en la política vasca. Quiere jugarlo y me parece que es una ambición lógica. Eso sí, lo que no puede ser es por las mañanas decir que quiere hablar con el Partido Nacionalista Vasco para normalizar nuestras relaciones y ver si tenemos puntos de acuerdo y posibilidades de colaboración en otras instituciones, en diputaciones, etcétera, y a la tarde sus líderes llamarnos nazis, seguidores de Adolfo Hitler, etcétera. Eso es incompatible. Nosotros nunca, y fíjese que estaría muy fácil vincular al Partido Popular con otros regímenes no democráticos en este país. Eso sería muy fácil. Y no lo hemos hecho nunca, porque las transiciones se hacen y todo el mundo tiene derecho a la evolución. Pero claro,
compararnos a nosotros con Hitler cuando el Partido Nacionalista Vasco tiene 115 años de trayectoria democrática, es incompatible con luego querer tener unas relaciones normalizadas. Yo creo de todas maneras que al señor Basagoiti no le hicieron mucha gracia las manifestaciones de Iturgaiz. Hay veces que los partidos españoles tienen la tentación de mandar a Bruselas a la gente que les molesta dentro de sus organizaciones, pero claro, en Bruselas también se habla y con las nuevas tecnologías lo que se dice en Bruselas se oye aquí. Eso quiere decir, entiendo yo, que la reunión entre Basagoiti y Urkullu todavía no tiene fecha y habrá que esperar bastante, o están trabajando. Bueno, yo creo que el Partido Popular, que es el que manifestó el interés por tener la reunión, es también el que tiene que salirse de este enredo en el que él solito se ha metido. O sea que no hay calendario todavía previsto. No. Miramos también a Álava. Los últimos días los ecos de ese supuesto movimiento fraudulento de algunos cargos relacionados con el Partido Nacionalista Vasco se ha disipado. Ya no tiene tanto peso en los medios de comunicación, pero el asunto está allí. Y no sé cómo lo está viendo el PNV después del primer sopapo inicial. Bueno, nosotros queremos que esto se aclare cuanto antes. Por eso nos gustaría que mañana el tribunal decidiera el levantamiento del sumario y saber exactamente de qué se les acusa y exactamente cuáles son los cargos que hay contra ellos. Mientras tanto, mientras no tengamos ese conocimiento directo y cabal de lo que está sucediendo, poco podemos hacer que no hayamos hecho ya. Yo creo que ellos se portaron de manera razonable y ágil nada más salir de los interrogatorios. Al conocerse como imputados pusieron sus cargos a disposición del partido y el partido optó por apartarles de esos cargos. ¿Se imagina por un momento que en el momento del levantamiento del secreto se pudieran leer algunos informes, algunos datos que hicieran referencia a una financiación ilegal del Partido Nacionalista Vasco? No. Tajante. ¿Está convencido de que no hay nada de eso? Sí. Bueno, pues nada. Respuesta tajante sin duda alguna. Vamos a cambiar de tema para... Sí me gustaría abordar otro asunto que también está teniendo bastante repercusión, como es el enfrentamiento en torno al Guggenheim Bilbao. En concreto, la consejera de Cultura recientemente, en las últimas horas, ha dicho que ellos sí tienen pruebas como para poder sentar al señor Bidarte en el banquillo de los acusados por alguna irregularidad cometida durante su gestión al frente de la Pinacoteca. No, pero eso es mentira. El informe que ellos esgrimen no dice lo que dice la consejera que dice. Establece ciertas hipótesis, pero no hay ni una afirmación categórica. De hecho, la Diputación Foral de Vizcaya ha presentado un informe mucho más claro, mucho más expeditivo, hecho por el despacho de Pérez Llorca, o sea, no hecho por un despacho de parte de aquí de Bilbao, sino por uno de los mejores despachos de abogados de Madrid, en el que se da una visión completamente distinta de la que está intentando trasladar el gobierno vasco, en la que se da con absoluta normalidad con arreglo a derecho lo que ha sucedido en el Guggenheim. De todas maneras, yo no entiendo la posición del gobierno vasco. Me parece de una miopía de ir contra este país lo que está haciendo el Departamento de Cultura con el Guggenheim. Están yendo contra la joya de la corona de este país, contra el buque insignia, contra lo que nos ha proyectado como país al mundo. Están yendo contra la persona que ha protagonizado en cierta medida ese boom cultural, turístico de Euskadi, de Bilbao, de toda nuestra zona, y están poniendo en solfa no ya un nombre o una persona, están poniendo en solfa, ya le digo, pues lo que nos ha catapultado como país, lo que nos ha situado en los titulares de todo el mundo, probablemente el impacto positivo que nuestro país ha generado en los últimos 40 años más grande. Sí, pero entiendo que usted estará conmigo en que todo eso es así, pero que en caso de que se demostrara, que no digo yo que exista ni siquiera la posibilidad de que se demostrara alguna irregularidad cometida por cualquier persona... Es que no ha habido ninguna irregularidad. Al margen del valor que tenga esa persona, obviamente. Además de una miopía, el Departamento de Cultura está demostrando una gran ignorancia de cómo se hacen las transacciones comerciales internacionales, no las de obras de arte, las de cualquier empresa. Es muy fácil preguntar a cualquier empresario vasco. Sabe que si compra materias primas fuera, la fluctuación de la moneda, del dólar respecto al euro, es una variable crítica. Yo estuve 10 años en acción exterior y la devaluación, entonces todavía estamos en pesetas, la devaluación de la peseta frente a la corona belga, por ejemplo,
al franco belga, perdón, nos supuso en 3 meses que lo que valía hoy 1, al día siguiente valiera 1,75. Eso es algo así. Entonces, es así y es así en todos los órdenes de la vida. Contra eso hay 2 fórmulas, la que utilizó el Guggenheim, el museo, o otra, asegurar el cambio. Claro, pero si usted asegura el cambio es carísimo y seguramente también ahora estaríamos con una polémica porque se gasta tanto dinero en asegurar el cambio. De todas las maneras, por lo que yo sé, he sido patrono del Guggenheim también unos años, en unas operaciones se ha perdido por el tipo de cambio y en otras se ha ganado. Recientemente creo que en la última exposición se ha ganado casi 1 millón de euros por esa forma de actuación con las Bueno, pues divisas. con ese acercamiento a la polémica también que está rodeando la figura del señor Bidarte y el Guggenheim Bilbao, lo vamos a dejar. Antonio Ortúzar. No se lo merece. El señor Bidarte se merece homenajes, se merece reconocimientos, no se merece estar así de maltratado por encima por una institución como el Gobierno vasco. Señor Ortúzar, lo dicho, buenos días y hasta otra ocasión. Agur. Hemos pasado unos minutillos de las 10, así que vamos mal de tiempo. Vanessa, un rápido repaso para ir cerrando la persiana. Venga, vamos con ello.